Hola, queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuamos con el estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 17, ya llegando a la final de este libro. Nos quedan unos 5 capítulos y ya terminamos. Hoy vamos a estar estudiando la segunda parte del capítulo 17, que es una parte en la cual traigo una reflexión sobre algunos tentáculos de esta gran ramera, la Gran Babilonia, este sistema religioso que vendrá con el anticristo en los tiempos finales durante la gran tribulación. Y yo quisiera mencionar y reflexionar contigo sobre 3 tentáculos particulares que creo que debemos de tener en observación, que son precisamente la arquitectura del relativismo, el sincretismo y el ecumenismo en nuestra época. La relevancia que tienen, el impacto negativo que podrían causar dentro de la iglesia y cómo la iglesia debe de responder. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo, suscríbete a este canal si no lo has hecho y te gusta el contenido. Además de eso, dale un like a esta campanita para que colabores con un granito de arena, para que este mensaje llegue a muchas familias, porque cuando tú le das un like a este video, cuando tú te registras, el algoritmo lo envía a muchas personas más. Y bueno, es la intención que muchas familias escuchen la palabra de Dios y la verdad les haga libres. Ok, vamos a continuar. Señor y Dios, en esta hora te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes a entender el texto, que nos enseñes de la mano cómo nosotros podemos aplicar todo este conocimiento que estamos aprendiendo en el libro de Apocalipsis en esta época tan distante de la época en que Juan escribió. Espíritu de Dios, te pedimos tu iluminación y tu guianza durante el estudio de hoy y que a cada uno de nosotros tú nos hables de manera específica, que tú pongas colirio en nuestros ojos para que podamos ver el mundo con los lentes que tú los ves, que tú nos permitas tener esa sensibilidad espiritual, esa inteligencia espiritual, que nos dé las herramientas para poder discernir los tiempos y poder ver, oh Dios, las sazones, las señales de las estaciones, como tú lo dices en tu palabra. En tu presencia estamos y este tiempo lo depositamos en tu presencia, confiando en que tú nos guíes y nos ilumines en el estudio de la palabra de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, un libro apasionante, pero también un libro que presenta muchos desafíos en su estudio, en su entendimiento y también en la implementación, en la práctica para nuestros días. Precisamente porque es un libro que, al igual que todos los del Nuevo Testamento, se escribió hace muchos años. Entonces, la distancia en el tiempo hace que nosotros tengamos que hacer un estudio más profundo para poder comprender el mensaje. Pero el libro de Apocalipsis tiene otras que no tienen los otros libros del Nuevo Testamento. El género apocalíptico, que es un género literario, requiere de un estudio diferente. Hay numerología que hay que comprender, hay imágenes que hay que entender y que no puede ser algo que usted se inventa o se crea porque eso fue la idea que se le vino a la cabecita, sino que tienen que tener fundamento teológico. Usted tiene que tener bases bíblicas para poder afirmar que una imagen que nos da el libro de Apocalipsis significa lo que usted está diciendo que significa. En fin, es un libro que requiere un estudio formal para poderlo enseñar también. Y hoy vamos a continuar avanzando. Estamos en el capítulo 17, ya casi al final del libro de Apocalipsis. Y hoy estamos en el capítulo 17 en la segunda parte. ¿Y por qué digo la segunda parte? Porque ya aquí en el playlist, el libro de Apocalipsis, usted puede encontrar
la primera parte, que fue el estudio exegético, que fue toda la parte del entendimiento de cada palabra, de cada verso, de las imágenes, de los números de este capítulo. Sin embargo, hoy, para poder entrar a la segunda parte, que será un poco más una reflexión sobre los tiempos actuales, de manera que podamos ser inquietados para reflexionar, para pensar, para ponernos los lentes de Dios y poder entender mejor los tiempos, para que como iglesia, como creyentes, desarrollemos un pensamiento crítico, analítico, pero desde la palabra de Dios y poder entender mejor lo que está sucediendo hoy a la luz de la palabra de Dios. Bueno, para poder iniciar con esta sección, yo quisiera que hiciéramos un repaso muy general y para eso voy a compartir con ustedes una línea del tiempo para refrescarnos un poquito la memoria de en qué momento histórico de la historia de la humanidad desde la perspectiva bíblica nosotros estamos en este estudio del capítulo 17. Hoy vamos a dar un poco de alternativas, de ideas, de cómo nosotros podemos, poniéndonos los lentes de la Biblia y del capítulo 17, cómo nosotros podríamos eh, detectar, acercarnos para poder vislumbrar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de los acontecimientos finales, para que cualquier persona en cualquier generación pueda hacer ese acercamiento. Lógicamente, los elementos y los factores que nosotros vamos a analizar hoy eh, son posiblemente para nosotros más evidentes, pero posiblemente una persona que está enseñando este mismo capítulo dentro de 40 o 50 años vaya a reconocer aspectos todavía más evidentes que los que yo estoy compartiendo o voy a compartir hoy, porque cada generación está viviendo una época diferente dentro de los tiempos finales. Yo supongo que durante el tiempo de la Reforma, para dar un ejemplo, las personas que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo asesinadas porque tenían un texto bíblico, porque abrían la Biblia, pues creían que ya estaban en los tiempos finales. Y yo supongo que durante la época en que hubo una gran persecución contra la iglesia, bueno, en esa época también se creyó que ya estábamos en los tiempos finales. Posiblemente, como decía, en 30, 40 años, con los avances de la inteligencia artificial y con lo que se pueda seguir dando, otras personas creerán que ya están en la tribulación y que por lo tanto llegó el final. Así que con esa perspectiva, con esa humildad y con esa esperanza puesta en el Espíritu de Dios para que nos ilumine, vamos a entrar en algunos detalles que podríamos observar para estos tiempos. Yo le he puesto como título la arquitectura espiritual del relativismo, sincretismo y ecumenismo. Y ya voy a ir explicando cada una de estas palabras. Recuerde, este estudio es a la luz de Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, como estudiamos anteriormente, es un capítulo que se refiere a una religión, a la religión que traerá el anticristo. Y repaso para algunos de ustedes. En capítulos anteriores estudiamos que aparecen dos bestias, una que sale del mar y otra de la orilla del mar. La que sale del mar es el anticristo. La que sale de la orilla del mar es el falso profeta. Cada uno de ellos estudiamos que viene con una agenda diferente y esa agenda nos va a permitir a nosotros poder saber si verdaderamente estos líderes mundiales son o no son el anticristo y el falso profeta, por el tipo de agendas que van a traer. La agenda del anticristo, ¿cuál es? Será económica, será política. Sí, vendrá a crear alianzas y no será a través de guerra. Esos asuntos son muy claros en el texto bíblico. Ahora, la agenda del falso profeta
será espiritual. Él promoverá una religión que le será como una antesala, como un acompañamiento para el anticristo. ¿Ok? Luego, seguimos avanzando y nos encontramos con estos momentos en que Juan está teniendo una visión y en esa visión Dios le permite ver a Babilonia. Y aquí vamos a llegar al texto que nos va a ocupar hoy y a los ejemplos. A Babilonia. Hablemos un poco sobre este texto. Voy a leer para ustedes Apocalipsis 17, el verso 5 particularmente. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es un texto que lo encontramos en Apocalipsis 17. Es uno de los más desafiantes para poder comprender y determinantes también para el entendimiento de los acontecimientos finales. El método de interpretación en Apocalipsis debe ser literal. Sí, debe ser literal, aunque hay figuras que hay que interpretar, pero en términos generales el libro de Apocalipsis es literal, a menos que el texto mismo diga o indique lo contrario. Apocalipsis se debe de interpretar literalmente. Recordemos que los capítulos 17 y 18 son dos partes de un mismo evento. Son como una moneda. A un lado está el capítulo 17, al otro lado el capítulo 18. O sea que se deben de estudiar juntos. Y ambos se refieren a Babilonia. Entonces es como si encontráramos dos Babilonias. En el 17 habla de una Babilonia y en el 18 habla de otra Babilonia. Nosotros estamos en el 17. El 17 se refiere a la destrucción del sistema mundial espiritual, de esa religión que trajo el falso profeta, que es como un sistema espiritual. Es un sistema espiritual, pero sin Dios. Es una espiritualidad sin Dios. Y que está mencionada como la madre de todas las prostitutas. Esta es una figura fuerte, ¿verdad? Para nosotros. Claro, porque esa es la intención de Dios, que la figura nos choque para que entendamos la brutalidad de lo que va a pasar, de lo que trae este sistema. Corrupción, suciedad, todo lo que nos podemos imaginar cuando pensamos en una persona que es la madre de todas las rameras. O sea, es una figura muy fuerte. Es una falsa espiritualidad que va a surgir, como mencioné antes, ¿para qué? Para acompañar al anticristo durante el periodo de la gran tribulación y que va a tener como propósito seducir, no imponer, seducir. Ahora, recordemos siempre y tengamos en perspectiva que anticristo es una palabra compuesta que tiene un prefijo anticristo. Anti, algunas veces lo vamos a entender como en contra de Cristo, pero muchas veces el prefijo anti significa en lugar de. Y aquí es donde viene esa parte donde tenemos que desarrollar sensibilidad, porque no es lo mismo identificar una mentira que identificar una mentira que está muy amalgamada con una verdad. Es mucho más difícil. Y aquí anticristo, cuando viene en lugar de Cristo, o que sea que se va a parecer a Cristo, es cuando posiblemente muchos serán engañados, como dice el texto, incluyendo los creyentes. El capítulo 17 se refiere entonces a la destrucción de este sistema religioso, pero el capítulo 18 que veremos en el próximo estudio se refiere a la destrucción del sistema económico establecido por el anticristo como centro de control para la humanidad. No voy a entrar en detalles porque lo vamos a ver la próxima semana, pero ustedes recordarán que hay una marca de la bestia que la estuvimos estudiando en capítulos anteriores. Bueno, todo eso va a tener que ser refrescado y estudiado en el próximo capítulo, ya que este sistema económico ha sido establecido por el anticristo.
con el propósito de un control. Y lo de la marca de la bestia en todos aquellos que resistieron a Dios eh, tiene mucho que ver dentro de todo este sistema económico. ¿Por qué en estos dos capítulos se le llama a estos sistemas Babilonia? Bueno, en primer lugar, recordemos que en el texto bíblico la palabra Babilonia es mencionada con tres conceptos diferentes en toda la Biblia, para que no nos confundamos. Como una ciudad, precisamente la ciudad del imperio babilónico. Ujú. Como el imperio babilónico también se menciona como Babilonia en muchos casos bíblicos. Se dice Babilonia y tenemos que referirnos al imperio babilónico, que fue el que llevó cautivo al pueblo de Israel en el año 580 a.C., cuando quien gobernaba era Nabucodonosor, durante el tiempo en que Daniel, el profeta Daniel, estaba captivo. Y también cuando el profeta Jeremías escribió el libro, estaba captivo precisamente en este imperio. El pueblo de Israel pasó 70 años en este cautiverio. Y en tercer lugar, la palabra Babilonia aparece como un concepto de corrupción, depravado, una expresión de oposición extrema contra Dios y sus principios, como la encontramos en estos dos capítulos del libro de Apocalipsis. De las 404 versos que tiene el libro de Apocalipsis, mencionamos en el estudio anterior, 42 se refieren a Babilonia, un equivalente de uno cada 10 versos. Esto lo hago para que tengamos eh, el, el, el sabor en nuestro paladar de entender la prioridad que tiene Dios con este tema, para que lo mencione tantísimas veces. La locación geográfica. Babilonia, la ciudad, da origen aproximadamente en el año 2000 a.C. Estas ruinas de lo que fue Babilonia antigua están a 55 millas hoy día al sur de Bagdad, a la orilla del río Éufrates. Hoy las ruinas de Babilonia se encuentran en el país de Irak, a unas cuantas millas de Bagdad. El presidente de Irak, Saddam Hussein, trató de reconstruirla antes de morir. Inclusive creó una moneda con su imagen a un lado y Babilonia al otro. Muchos creen que aquí Babilonia es más simbólica que literal. Y yo creo que están muy acertados, porque el mismo Juan nos lo dice en el texto, perdón. Lo que posiblemente sea mucho más acercado a lo que verdaderamente quiere, el mensaje que se nos quiere dar, es que Juan entendía perfectamente que en su tiempo Babilonia, en el tiempo en que Juan está en la cárcel, cuando Juan está hablando de Babilonia con ese desprecio, como la madre de todas las rameras, como algo despreciable, algo sucio, se está refiriendo a Roma, el imperio romano. Esa es la Babilonia para Juan en su momento histórico. Y claro, para la audiencia de Juan era muy fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque había una audiencia judía que tenía muy presente que apenas 580 años atrás el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por el imperio babilónico. Entonces es una forma como de decir, de representar, decir Babilonia para aquella audiencia era muy fácil de entender que se refería a Roma, el imperio que los tenía subyugados, maltratándolos, que los estaba torturando de formas horribles. Esta es la época precisamente en el año 100, cuando Juan escribe, es cuando están torturando a los creyentes, que los ponen guindando y les ponen fuego para que iluminen los jardines del imperio. Si eran unas torturas muy crueles. Entonces, cuando Juan dice Babilonia, pues está queriendo decir la Roma de su época, ¿no? Y la audiencia lo entendía. Nosotros hoy tenemos que hacer un mayor esfuerzo para poder hacer la exégesis y luego la interpretación para entenderlo para nuestro tiempo. Hay que rescatar que en todos los contextos anteriores a este se debe interpretar Babilonia literalmente, en todos los contextos. Esta es la primera vez que se menciona la palabra Babilonia en la Biblia y que se debe de interpretar como un concepto.
En este capítulo, Babilonia es como la personificación de un sistema. Los fundamentos para que la Babilonia en el libro de Apocalipsis represente un sistema de corrupción o infidelidad a Dios, los estudiamos durante los capítulos anteriores, pero lo voy a resumir. Después del diluvio universal, 3 generaciones después de Noé, nació Nimrod, un bisnieto de Noé, a quien Dios, al igual que a todos los demás, les dio la orden de que fueran a poblar la tierra. Pero Nimrod, en lugar de hacer lo que Dios dijo, Nimrod se levantó contra Dios y usó toda su fuerza, su liderazgo, su poder y todo lo que tenía para movilizar a la gente en contra de Dios. Les animó a construir una torre que llegara hasta el cielo con el propósito de adorar los astros, las estrellas, el sol y que ellos les dijeran el futuro. O sea, creó la idolatría, creó la hechicería, creó todos estos fundamentos contra Dios. Entonces, la cuna de la adoración a los astros, del consultar los astros, se encuentra en Génesis 10 y 11, particularmente el 11, cuando se crea la torre de Babel. Babel es de donde viene la palabra Babilonia. Entonces, cuando Juan está llamando a Roma Babilonia, se está refiriendo también a todo esto, a que fue la madre, a que los engendró el ocultismo, engendró la hechicería, engendró la resistencia contra Dios, engendró todo esto, esta pudrición espiritual que hasta nuestros días tiene contaminadas las sociedades, porque muchas sociedades todavía practican todas estas mezclas de creencias y han dado origen a muchísimas religiones también. Entonces, todo esto lo comparto para que usted tenga una idea por qué Juan se está refiriendo de esta manera, por qué en la visión Dios le permite verlo de esta manera. ¿Y cómo es que nosotros lo tenemos que tener presente durante el estudio que hacemos en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué Dios quiere eliminar este sistema religioso? ¿Y cuáles son las raíces para que nos podamos imaginar qué será lo que puede aparecer? Mucho más dañado y más podrido espiritualmente de lo que ya hay en el tiempo en que estamos viviendo nosotros. Es precisamente ahí en la construcción de esa torre, entonces, donde inicia esta espiritualidad sin Dios. Una independencia de Dios completa, ¿no? El capítulo 17 trata de un juicio de Dios contra ese sistema religioso que aparece con el anticristo, que de hecho surge como que viene montando una bestia, y la bestia es el anticristo, así es como aparece. Este, esta religión en el capítulo. Podríamos pensar que uno de estos indicios de esta religión ya están presentes en nuestro tiempo. Si nos ponemos a reflexionar en acontecimientos actuales que han venido surgiendo en las últimas décadas, como por ejemplo el relativismo, el sincretismo, por ejemplo, y el ecumenismo, que yo quisiera que hoy eh, nos sumergiéramos un poco en esas aguas. Son términos quizás para algunos de ustedes nuevos, pero va a ver que va a ser muy fácil de entenderlos cuando los desgranemos. ¿Qué es el relativismo? Bueno, que actualmente no hay una verdad, que el mundo está tratando de hacernos creer que no hay verdades absolutas. Eso es el relativismo, que no hay verdades absolutas. Ese mensaje que hay hoy de que no sabemos, de que no hay nada bueno ni hay nada malo, que todo es relativo. Sigamos, para que nos quede aún más claro. Por ejemplo, hoy día el sistema del mundo está tratando de diseñar un nuevo concepto de familia, donde familia es lo que usted necesita, lo que usted quiera. Podría ser perfectamente para muchas personas hoy día que el concepto de familia originalmente creado por Dios ya no es válido.
sino que ahora familia pueden ser dos personas y un perrito, por ejemplo. Sí, que los perritos son adorables y que usted los puede amar muchísimo y que son parte de su vida. Claro que sí, y que todo eso está válido. No creo que haya nada de eso que se oponga contra Dios, pero hay personas que han llevado eso a un nivel de familia como núcleo familiar. Otro ejemplo del relativismo es que tú eres lo que tú te imaginas y no lo que Dios decidió que tú eres, como un resultado del relativismo. O sea, de que no hay verdades absolutas. Encontraremos que la verdad quedará diluida, desaparecerá, de acuerdo al relativismo. Lo que quiero que miren es que el relativismo ha entrado como un tentáculo de Satanás dentro de las sociedades actuales, pero que tiene un objetivo, que no lo vean como algo loco que está pasando, como algo más que se inventaron, como una locura más que salió por ahí. No, hay estrategia, hay objetivos, tiene propósito y hay guerra espiritual en todo esto. ¿Significa esto que lo vamos a parar como iglesia? No, ya vimos la línea del tiempo. Lo que va a suceder, va a suceder. Muchos trataron de parar que Jesús no muriera, incluyendo Pedro, ¿se acuerdan? Cuando se puso a defenderlo con la espada. Y Jesús le pegó la oreja al soldado y se dejó llevar para la crucifixión. ¿Por qué? Porque las profecías se tienen que cumplir. Entonces no es que enseñamos esto con el propósito de que lo paremos, sino de que lo entendamos, de que conozcamos en dónde estamos en cada momento de la historia, de los acontecimientos finales, de que no nos encuentre durmiendo, como dice el texto bíblico, sino despiertos, de que nos dé esa urgencia de evangelizar y de compartir el evangelio con las personas que amamos, con ese propósito y otros más, desde luego. Pueden ver que el relativismo es como un tentáculo, como estaba diciendo, de esta gran ramera. Tiene varios tentáculos. Son esa espiritualidad sin Dios. Y veamos un poquito del relativismo. El relativismo sostiene que la verdad no es objetiva y que tampoco es universal, sino que depende de cada persona, de cada cultura y de cada contexto. O sea, la verdad es relativa. En una versión más común, podría decirse como, esa es tu verdad, pero no es la verdad. Lo que es verdad para ti no es verdad para mí. No existen verdades absolutas. Todo depende. Lo interesante sería que el mismo hecho de decir que no hay verdades absolutas, ya eso podría ser una verdad absoluta. Pero bueno, avancemos. Esto no es reciente, ¿verdad? Este tema no fue que surgió ayer, no, esto ya viene cocinándose hace rato, hace mucho tiempo. Por ejemplo, en algún momento hubo un filósofo que se llama Nietzsche, que es muy importante en nuestros días porque él ha estado dentro de la época moderna, que él dijo en un momento dado que Dios ha muerto. Así lo declaró, que Dios ha muerto. No estaba diciendo que Dios literalmente murió, sino que la sociedad moderna había dejado de creer en Dios como fundamento de verdad y moral. O sea, dejar de creer en Dios como el fundamento moral. O sea, Dios es el que dirigía la moral del planeta. Nietzsche dice que Dios ha muerto, dando a entender que ya no es la brújula del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. No es la base de la verdad absoluta. Esto abrió una gran puerta al relativismo que hoy gobierna en las culturas del mundo. Hay otros aspectos más que se podrían mencionar de otros filósofos más, además de él, que han considerado que el relativismo está definitivamente ya metido dentro de la célula de la sociedad, eh, como por ejemplo que trae una crisis moral. ¿Por qué? Porque ¿qué consecuencias tiene el relativismo? Bueno,
La verdad es relativa. Si la verdad es relativa, hay una crisis moral, porque ya no hay una verdad objetiva. O sea, lo que tú hagas está bien porque es tu verdad. Entonces tú vas a poder hacer lo que quieras, no hay límites. Imagínense que todo el mundo salga a la carretera hoy, que todos nosotros salgamos a manejar y ninguno respete las reglas de tránsito. ¿Por qué? Porque para nosotros no existen, no está correcto ese alto ahí, no está correcto ese sed ahí, porque no nos parece. Es un caos en las carreteras. Todos tendríamos accidentes. Bueno, esa es una crisis moral, cuando ya lo bueno y lo malo no lo decide Dios, sino que lo decide cada ser humano. Ya no hay límites que respetar, solo hay preferencias. Lo que cada uno prefiera, eso es lo correcto. Lo que te haga sentir bien. Aquí entonces la verdad va a cambiar de acuerdo a las emociones y a los sentimientos de cada quien. La verdad ya no es sólida, ahora es inestable. ¿Por qué? ¿Por qué confiar? Esto suscita este relativismo, estos conceptos metidos dentro de las sociedades, dentro de las nuevas generaciones, enseñados en las universidades. Ponen a las personas a preguntarse, ¿por qué confiar en ciencia? Ya la ciencia es relativa. ¿Por qué confiar en derechos humanos? ¿Por qué confiar en las leyes? ¿Se imagina usted el caos mundial que esto va a producir? Y es que desde el pensamiento bíblico, eh, si se parte de que no existe verdad universal, que no existe revelación divina, que no existe autoridad trascendente, entonces cualquier texto se reduce a una pura narrativa, a algo cultural, a una leyenda casi. El cristianismo no solamente habla de un evangelio y de una salvación, habla de ética, habla de cómo manejarse por la vida. Entonces ahí vemos que el tema del relativismo está muy metido y yo quisiera pues motivarlos para que usted haga su propia reflexión en su contexto, en su ciudad, en su país, en su pueblo, con su familia, sobre este tema del relativismo, para ver qué opinan sus familiares, para ver si lo ven, para ver si eso crea una oportunidad para poner colirio en los ojos de las personas. Si estamos en un nuevo sistema, y yo creo que ya estamos, pero que no es tan nuevo tampoco. Pero es una mezcla, ahí es una mezcla de varios elementos que vienen y que convergen juntos, en el cual al final la idea es yo soy la autoridad final, un individualismo extremo. Me parece a mí que es hacia donde nos quiere llevar. Veamos ahora otro aspecto que yo creo que también podríamos incluir en, en estos tentáculos de la gran ramera, como el sincretismo. Ese fue el relativismo, ahora hablemos del sincretismo. Es la mezcla de creencias, de prácticas, de doctrinas diferentes, de diferentes sistemas religiosos, filosóficos, culturales, creando un nuevo sistema híbrido. Es la mezcla de todas las creencias, es la mezcla de todas las prácticas, es la mezcla, es una sopa de religiones con ideologías, con tradiciones culturales. Eso es el sincretismo. Y el sincretismo se inauguró con la globalización o tomó fuerza con la globalización. Y que en los últimos tiempos, bajo la frase de inclusión, eh, pues se le han abierto muchas más puertas, sin filtros. Es combinar elementos de verdad con elementos que contradicen esa misma verdad. No es el rechazo de la verdad, sino una mezcla con otras ideas. Es la verdad mezclada. Es como,
mezclar un agua pura con un agua contaminada. O sea, creo en Dios, creo en Cristo, pero también creo en energías universales. Y también creo en la astrología, pero también creo en que todas las religiones llevan a Dios. Sí, eso es ecumenismo, un ecumenismo popular, o sea, donde las personas sencillamente echan todo lo que creen, lo que han aprendido, lo que han leído, lo que les pareció bien, lo que les hizo sentir bien en una olla y lo mezclan y lo ponen en práctica en su diario vivir. El problema entonces no es solo la falsedad, sino esta mezcla. Dios constantemente advirtió al pueblo de no mezclar la verdad con otros sistemas. La verdad no debe mezclarse. Deuteronomio 12, 30 y 31 dice, guárdate que no tropieces, preguntando acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Si Deuteronomio habla de esto. El sincretismo entonces es peligroso, bíblicamente hablando, porque entra como una mezcla. Si fuera algo totalmente falso, 100%, pues lo podríamos identificar con facilidad. Pero el tema es que cuando el sincretismo está entrando en las sociedades y dentro de la iglesia, él entra combinado y de una forma muy seductora. No entra permitiendo que se note la falsedad, sino que viene mezclado. Promueve ahora algunas cosas positivas que tiene el sincretismo. Bueno, promueve la tolerancia, que eso es positivo, o sea, que uno acepte que el otro no crea. Pero en este caso, el sincretismo al que yo me estoy refiriendo es un sincretismo que está seduciendo a la gente y está seduciendo inclusive a creyentes. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias hay ausencia de enseñanza. El tipo de enseñanza que se da el domingo tiene un poco nivel de profundidad, entonces queda un mensaje superficial, que me parece que en algún sentido puede ser lo que procede. ¿Por qué? Porque el domingo llegan visitas a las iglesias. Entonces el pastor tiene que dar un mensaje apto para todos, para los maduros espiritualmente, pero también para los que apenas llegan por visita la primera vez. Pero entonces la iglesia tiene que proveer otro día para una enseñanza profunda del texto bíblico, porque es la enseñanza profunda la que va a sostener al creyente. Es cuando ya se entra en otras capas de la enseñanza, donde el creyente es formado por la palabra, donde el texto va a ser recordado por el creyente en los momentos importantes de su vida. La palabra será la que lo saque de errores y un mensaje eh, que solamente toca el nivel de las emociones no es suficiente para sostener al discípulo o discípula de Jesús. Entonces, sí, tiene algunas cosas buenas, facilita la convivencia cultural, reduce los conflictos religiosos y hace que las creencias parezcan más inclusivas. Pero esos son unos pro a favor del ecumenismo, del sincretismo, que no necesariamente la iglesia deba de aceptar sin filtros. O sea, sí podemos comulgar con otros grupos, sí podemos hacer alianzas para trabajos sociales en la comunidad con otros grupos, pero que quede muy claro cuál es mi identidad, en qué creo yo, a quién sigo yo, cuáles son mis principios. O sea, yo pienso que deben de usarse filtros para poder practicar el sincretismo. Y definitivamente el sincretismo hace un efecto muy negativo, como la pérdida de identidad espiritual. Entonces se relaciona con todo el mundo y todos estamos de acuerdo y todos hacemos todo y aquí todos somos inclusivos y cuando usted se da cuenta, usted está debilitada en su fe. Usted tiene una corrupción moral. Usted tiene un alejamiento progresivo de Dios. Y por último, hablemos del ecumenismo.
El ecumenismo es el movimiento que busca la unidad visible entre diferentes iglesias, denominaciones, religiones, promoviendo la cooperación, el diálogo, la reconciliación entre las religiones. Es el esfuerzo por crear unidad entre sistemas religiosos que tienen diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, es la unidad entre diferentes grupos religiosos que tienen diferentes doctrinas, enseñanzas. O sea, esto sería el ecumenismo. Sí, puede tener muchas cosas muy positivas, pero esto es como un pescado de esos fritos que se comen en las islas del Caribe o en las playas de nuestros países, ¿no? Que es delicioso, pero tiene espinas. Y usted tiene que estar listo a sacársela, porque si se traga una espita se puede morir. Pues más o menos así es el ecumenismo. Es un buen pescado, pero tiene espinas. Y hay que ver si todas las personas, los creyentes, tienen la capacidad y la madurez para reconocer las espinas espirituales. Ahí, en el ecumenismo, entonces se ven iglesias con doctrinas diferentes que se unen para un proyecto social, por ejemplo. Líderes religiosos que afirman diferencias doctrinales, pero que dicen que no son esenciales. O sea, que no hablemos de lo que no estamos de acuerdo, que solo hablemos de lo que sí estamos de acuerdo. No, eso no puede ser. No, porque la Biblia es muy clara de algunos asuntos que son esenciales, como que Jesús es Dios, como que Jesús murió en la cruz y resucitó el tercer día, como que el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente, como que el Espíritu Santo es Dios, como que la Trinidad existe, como que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Esas verdades esenciales no se pueden negociar. ¿Y cuál otra religión en el planeta la va a aceptar? Porque hasta el día de hoy ninguna. A cabalidad, como yo la acabo de escribir, ninguna. Que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién se casa uno en este tema del ecumenismo. Es mi forma de pensar. Lógicamente, eh, toda la libertad a cada agrupación religiosa, pero yo creo que debemos, como iglesia, eh, ponernos los lentes de Dios y que Dios nos guíe para saber hasta dónde sí y cuándo ya no. ¿Hasta dónde me puedo unir yo con una asociación o con otra denominación y hasta dónde no? Hay denominaciones en este momento que son más apóstatas que creyentes, que ya pusieron la Biblia de lado y son denominaciones enormes en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, aquí en el ecumenismo el énfasis se mueve de la verdad doctrinal hacia la unidad institucional. O sea, la verdad ya no es tan importante, lo que es importante es la unidad. ¿Pueden ver el peligro? ¿Hizo Jesús eso? ¿Vendió Jesús la verdad? Recuerdan el texto que dice, compra la verdad y no la vendas en Eclesiastés. Jesús no vendió la verdad por la unidad. ¿Significa que uno tiene que andar peleando con todo el mundo? Tampoco, tampoco. Dios nos llamó a respetar las diferencias individuales y a respetar a los demás. Pero sí nos llamó el Señor también a cuidar nuestra forma de vivir, a entender los tiempos. Entonces sí, podría reducir conflictos, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Pablo dice en Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Esa palabra anatema es fuertísima. Anatema, o sea, sacado de la fe completamente.
Si aún a nosotros o un ángel, así lo pone Pablo, o sea, si un ángel se te presenta en tu habitación y te predica otro evangelio, es anatema. Eso está diciendo Pablo. Y nos está poniendo el ejemplo así de que se te aparezca un ángel como la Virgen María y te predica algo diferente de lo que tú has conocido, lo tienes que rechazar porque es anatema. El riesgo del ecumenismo moderno es muy grande y no es la cooperación en asuntos sociales, es la fusión doctrinal que elimina distinciones esenciales de la doctrina. Cuando doctrinas fundamentales se consideran irrelevantes, la verdad pierde su claridad, la verdad se diluye. Esto crea un sistema religioso amplio, pero doctrinalmente indefinido. Es una unidad estructural, pero no hay unidad doctrinal verdadera. Apocalipsis 17 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esa es la religión, ese es el sistema que Apocalipsis 17 quiere eliminar. Y dice que los reyes de la tierra han fornicado. La palabra fornicado, otra vez, una palabra fuertísima. Es para cuando dicen que han traicionado, que han caído en contra de Dios completamente. Y en este caso, fornicado es porque se está refiriendo a gente que no es creyente. Porque si se refiriera a la iglesia, cuando la iglesia ha traicionado a Dios, cuando la iglesia le es infiel, cuando el creyente le es infiel, la palabra es adulterado. ¿Por qué? Porque ya la iglesia está comprometida en matrimonio con Jesús. Entonces, cuando habla de fornicar, se está refiriendo al inconverso. Y aquí los reyes de la tierra, ustedes y yo lo estudiamos en el estudio anterior, se refiere a regiones, a alianzas de naciones que van a estar en los tiempos finales. Eso lo vimos en el estudio anterior, en la primera parte del capítulo 17. Y estas alianzas, como mencioné en el estudio anterior, ya vamos vislumbrando muchas de estas alianzas supranacionales, como mencioné, que están sobre las naciones y sobre los países, que indirectamente manejan las agendas de los gobiernos, condicionan los préstamos mundiales, condicionan los financiamientos de campañas de ciertos candidatos a que cuando el candidato quede en el poder, haga y lleve a cabo la agenda que estas entidades supranacionales, supra significa que están sobre las naciones, les han dictado. Entonces, hay controles. Entonces, sí, no son electas por el pueblo, pero son las que dicen lo que el pueblo va a hacer. Hay muchos asuntos que todavía quedan por ser examinados, pero que nosotros debemos de reflexionar. La verdad es una, y la verdad es Jesucristo, y el mensaje de la salvación es uno. Y el texto bíblico nos habla de que vendrá una religión, y no podemos caer en orgullo de creer que nosotros no. A mí no, eso no me va a tentar, a mí eso no me hace el problema. No, eso no debe ser. Debemos de acercarnos con humildad y pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dirija, que nos aclare y estudiar el texto bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque si hay una actitud de orgullo en nosotros es la primera señal de que vamos a caer. Eso dice la Biblia. Entonces, esta religión, en mi opinión, ya ha entrado en el sistema del mundo, ya tiene sus tentáculos esta madre de todas las rameras, este sistema religioso traído por el anticristo, y se va a ir permeando todas las capas de la sociedad, las universidades, los colegios, las escuelas, y va a ir entrando silenciosamente, si se puede llamar silenciosamente. Para mí hace mucho ruido, pero todo dependiendo de dónde estés tú y lo que estudies y lo que leas, ¿no? Es muy relativo, ahí sí que aplica la palabra relativo, pero que son tentáculos muy reales. Entonces, el relativismo, que dice el relativismo, que la verdad es relativa, que no hay verdad absoluta, que Dios no es el que tiene la brújula del bien y del mal,
sino que la tiene cada ser humano de acuerdo a lo que quiera, lo que sienta, los sentimientos que tenga ese día, cómo se sienta cómodo. ¿Sí? El relativismo, el sincretismo, sí, que todas las fe, que todas las tradiciones, que todas las culturas se deben de meter y convergir todas en una y ya, y perdemos la identidad como seres humanos y también nuestra fe queda diluida. Y el ecumenismo, que todas las religiones, todos los credos se deben de unir. Y ya hemos visto a grandes dirigentes de organizaciones eclesiásticas mundiales reunirse y sentarse a compartir con líderes de otras organizaciones mundiales que no tienen nada en común. Así que sigamos reflexionando, orando al Padre, para que Dios en su amor y misericordia ponga colirio en nuestros ojos y entendamos los tiempos finales, para que podamos estar actualizados, para que el Espíritu de Dios nos guíe y para que podamos entrar en esa etapa cuando nos toque, si es que nos toca. Tal vez no nos toca a nosotros, le tocará a otras generaciones, pero no por eso nosotros debemos de dejar de estudiar, de ver, de entender, de reflexionar. Y lo que yo digo durante este estudio son mis impresiones personales, pero que creo que es un deber compartirlas para provocar la reflexión, para provocar el pensar y el examinar. Y esa es parte de la intención de de compartir contigo esta reflexión. Bueno, nos vemos en el próximo estudio y muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerda, si no te has suscrito a este canal y te gusta el contenido, suscríbete y también dale un like al programa de hoy para que el algoritmo lo envíe a muchos más y este mensaje llegue a muchas familias y muchos más tengan un pensamiento crítico, una capacidad de análisis de los tiempos actuales a la luz de la palabra de Dios.